Hay un momento en la vida en el que algo dentro de ti deja de aceptar lo que antes soportaba en silencio. No ocurre necesariamente después de una gran tragedia. A veces comienza con algo mucho más pequeño, una conversación que te deja vacío, una relación donde siempre eres tú quien cede, una noche en la que te preguntas por qué sigues viviendo una vida que, desde afuera, parece correcta, pero por dentro ya no se siente tuya. Y entonces aparece una pregunta incómoda: ¿cuánto de tu sufrimiento actual proviene de lo que los demás te hicieron y cuánto nació de las veces que tú mismo abandonaste tus necesidades para no perderlos? Esa pregunta puede cambiarlo todo. Carl Jung comprendió que gran parte del conflicto humano surge cuando existe una distancia demasiado grande entre la persona que mostramos al mundo y aquello que realmente ocurre en nuestro interior. Construimos una personalidad adaptada, aprendemos a agradar, desarrollamos comportamientos aceptados por nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos y nuestra sociedad, poco a poco. Esa máscara social puede volverse tan convincente que terminamos olvidando que alguna vez hubo algo detrás de ella. Aprendemos a decir estoy bien cuando estamos agotados. Decimos no pasa nada mientras acumulamos resentimiento. Aceptamos determinadas actitudes porque tememos parecer difíciles. Nos quedamos donde ya no existe reciprocidad porque la soledad nos asusta más que la infelicidad. Y después nos preguntamos por qué estamos emocionalmente agotados. Aquí aparece una de las ideas más poderosas de la psicología profunda: aquello que no reconoces conscientemente no desaparece. Permanece actuando desde otra parte de tu psique. Jung llamó sombra a ese territorio interior donde quedan aspectos rechazados, emociones incómodas, deseos que aprendimos a esconder. Necesidades que consideramos inconvenientes y características de nuestra personalidad que no encajan con la imagen que intentamos sostener. La sombra no es necesariamente algo oscuro en el sentido moral. También puede contener fuerza, sensibilidad, creatividad, capacidad para poner límites y deseos legítimos que fueron reprimidos durante años. Por eso, cuando empiezas a priorizarte, no estás simplemente aprendiendo a decir no. Estás iniciando un proceso mucho más profundo, estás recuperando partes de ti que habías entregado para obtener aceptación. Tal vez durante años fuiste la persona comprensiva, la que siempre perdonaba, la que escuchaba los problemas de todos, la que estaba disponible, la que evitaba conflictos, la que prefería sufrir en silencio antes que decepcionar. Pero llega un momento en que esa conducta deja de parecer bondad y comienza a revelar su verdadero costo psicológico. Porque ayudar no es lo mismo que abandonarte. Comprender no significa tolerarlo todo. Amar no exige desaparecer. Y poner un límite no convierte a una persona en cruel. A veces, lo que llamamos amor es simplemente miedo al abandono disfrazado de entrega. A veces, lo que llamamos lealtad es incapacidad para soltar. A veces, lo que interpretamos como paciencia es una antigua necesidad de demostrar que somos dignos de ser elegidos. Y reconocerlo duele. Pero también libera. Porque mientras atribuyes completamente tu malestar a las circunstancias externas, entregas tu poder psicológico a aquello que no puedes controlar. Cuando empiezas a observar tus propios patrones, recuperas una parte esencial de tu autonomía. Pregúntate con absoluta honestidad: ¿por qué sigo intentando obtener aprobación de alguien que nunca parece satisfecho? ¿Por qué me cuesta tanto expresar lo que necesito? ¿Por qué siento culpa cuando pongo un límite? ¿Por qué temo perder personas que, en realidad, ya me hacen sentir perdido? Las respuestas pueden conducir hacia lugares que durante mucho tiempo evitaste mirar. Quizá descubras un complejo de inferioridad que aprendiste en la infancia.
Quizá encuentres una necesidad de aprobación construida después de años intentando ser suficiente. Quizá aparezca una herida de abandono que todavía influye en tus relaciones actuales. O quizá descubras algo todavía más profundo, que has estado viviendo de acuerdo con una identidad que ya no representa quién eres. Eso es lo que convierte la transformación interior en algo tan desafiante. Cambiar no consiste únicamente en adquirir nuevos hábitos. También implica cuestionar la estructura psicológica desde la cual tomabas decisiones. Cuando empiezas a priorizarte, algunas personas pueden reaccionar negativamente. No necesariamente porque estés haciendo algo malo, sino porque tu nueva conducta altera una dinámica que les resultaba conveniente. Si antes siempre respondías inmediatamente y ahora necesitas espacio, alguien puede llamarte distante. Si antes aceptabas cualquier condición y ahora estableces límites, alguien puede acusarte de haber cambiado. Si antes cargabas con responsabilidades ajenas y ahora decides devolverlas a quien corresponden, quizá intenten hacerte sentir culpable. Y aquí debes comprender algo fundamental. Que alguien se incomode con tu límite no significa que tu límite sea incorrecto. Durante mucho tiempo quizá confundiste tranquilidad con ausencia de conflictos. Pero la auténtica paz psicológica no consiste en conseguir que todos estén contentos contigo. Consiste en poder permanecer fiel a tus valores incluso cuando alguien desaprueba tus decisiones. Eso es individuación. Para Jung, convertirse en uno mismo no significa aislarse de la humanidad. Significa dejar de vivir exclusivamente según expectativas externas para establecer una relación consciente con la totalidad de tu personalidad. Y esa totalidad incluye aquello que te gusta mostrar y aquello que preferirías esconder. Incluye tu fortaleza y tu vulnerabilidad. Tu seguridad y tus temores. Tu capacidad de amar y también tu capacidad de marcharte. Tu necesidad de conexión y tu derecho a estar solo. Por eso, priorizarte no significa colocarte por encima de los demás. Significa dejar de colocarte sistemáticamente por debajo. Y si esta idea toca algo dentro de ti, quiero que hagas algo ahora. Escribe en los comentarios. Me elijo sin culpa, me escucho sin miedo y dejo de abandonarme para ser aceptado. No lo escribas como una simple frase bonita. Escríbelo como un compromiso contigo. Porque cada vez que eliges tu bienestar desde la conciencia, estás interrumpiendo una programación emocional antigua. Estás demostrando a tu propia psique que ya no necesitas repetir determinadas experiencias para sentirte digno de amor. Y quizá durante un tiempo aparezca una sensación extraña. Puede sentirse como vacío, como silencio, incluso como soledad. No confundas necesariamente ese vacío con fracaso. Cuando abandonas una dinámica que ocupaba gran parte de tu energía, queda espacio. Y ese espacio puede resultar incómodo antes de convertirse en libertad. El inconsciente prefiere muchas veces lo conocido antes que lo saludable. Por eso una persona puede regresar repetidamente a situaciones que sabe que le hacen daño. No porque quiera sufrir, sino porque aquello que conoce proporciona una sensación engañosa de seguridad. Lo familiar puede parecer más seguro que lo desconocido, incluso cuando lo familiar nos destruye lentamente. Por eso, cuando decides dejar de perseguir, controlar, convencer o demostrar, una parte de tu mente puede entrar en resistencia. Te preguntarás si estás tomando la decisión correcta. Te hará recordar los momentos buenos. Te hará sentir culpable. Intentará convencerte de que quizá deberías regresar a lo anterior. Pero ahí comienza una nueva forma de conciencia. En lugar de obedecer automáticamente cada emoción, aprendes a observarla. En lugar de reaccionar impulsivamente,
preguntas qué está intentando comunicarte. En lugar de proyectar toda la responsabilidad sobre otra persona, investigas qué patrón interno está participando en aquella experiencia. Eso es madurez psicológica. No significa dejar de sentir. Significa dejar de ser gobernado ciegamente por aquello que sientes. Y quizá descubras entonces una verdad que puede cambiar tu manera de relacionarte para siempre. No necesitas que todos te comprendan para comprenderte a ti mismo. No necesitas que todos permanezcan para saber que eres valioso. No necesitas convencer a nadie de tu importancia. No necesitas sacrificar constantemente tu paz para demostrar que amas. Porque cuando finalmente estableces una relación honesta contigo, empiezas a distinguir algo que antes estaba confundido, la diferencia entre necesitar a alguien y elegir compartir tu vida con alguien. La primera nace de la carencia. La segunda puede surgir desde la conciencia. Y cuanto más profundo se vuelve ese vínculo contigo mismo, menos dispuesto estás a negociar aquello que destruye tu equilibrio interior. No porque te hayas vuelto frío, sino porque finalmente aprendiste a escucharte. Tal vez ese sea uno de los actos más revolucionarios que puede realizar una persona, dejar de preguntarse continuamente qué esperan los demás y comenzar a preguntarse qué verdad interior ha estado ignorando durante años. Ahí comienza el regreso hacia ti. No hacia una versión perfecta. No hacia alguien que nunca siente miedo. No hacia una identidad artificialmente fuerte, sino hacia una existencia más completa, donde ya no necesitas esconder partes de ti para sentir que mereces ocupar un lugar en el mundo. Y cuando esa reconciliación comienza, algo cambia profundamente. No necesariamente desaparecen los problemas. Desaparece algo más importante, la necesidad de traicionarte para resolverlos. Esa es la diferencia entre simplemente sobrevivir emocionalmente y comenzar, por fin, a vivir desde tu propia conciencia. Hay algo que sucede después de comenzar a escucharte de verdad, aquello que antes parecía normal empieza a resultarte extraño. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque tu nivel de conciencia ya no permite que ignores determinadas señales. Antes podías pasar por alto una respuesta fría, una promesa incumplida, una relación desequilibrada o una conversación que siempre terminaba haciéndote sentir culpable. Encontrabas una explicación. Justificabas. Esperabas. Te convencías de que quizá mañana sería diferente. Ahora empiezas a observar. Y observar cambia la relación que tienes con tu propia historia. Te das cuenta de que algunas personas no tenían tanto poder sobre ti como imaginabas. El poder estaba en la necesidad que sentías de obtener algo de ellas, reconocimiento, afecto, aprobación, seguridad, una explicación, incluso una disculpa que quizá nunca llegaría. Mientras necesitas que alguien cambie para poder estar en paz, tu bienestar permanece atado a una decisión ajena. Pero cuando comprendes que tu paz no puede depender de la conducta de otra persona, comienza una ruptura silenciosa con una antigua forma de relacionarte. Ya no preguntas únicamente, ¿por qué me hace esto? Empiezas a preguntar, ¿por qué sigo permaneciendo aquí? Esa segunda pregunta es mucho más incómoda. Porque desplaza la atención desde el comportamiento del otro hacia tu propia participación en la dinámica. Y no se trata de culparte. Se trata de recuperar capacidad de elección. Existe una enorme diferencia entre responsabilidad y culpabilidad. La culpa dice, todo esto es por mi culpa. La responsabilidad consciente dice, quizá no provoqué lo que ocurrió, pero puedo decidir qué hago con ello a partir de ahora. Esa distinción puede transformar completamente tu proceso interior. Jung entendía que la psique intenta mantener cierto equilibrio.
Cuando una parte de nosotros es reprimida durante demasiado tiempo, encuentra otras vías para expresarse. Lo que no reconocemos conscientemente puede aparecer como repetición, conflicto, ansiedad, irritación, dependencia o incluso como una extraña sensación de estar viviendo siempre la misma historia con diferentes personajes. Cambian los nombres. Cambian los lugares. Cambian las circunstancias. Pero el patrón permanece. Y entonces surge una pregunta esencial: ¿qué intenta enseñarte esa repetición? Quizás siempre terminas cuidando emocionalmente a personas incapaces de cuidarte. Quizá te sientes atraído hacia quienes mantienen cierta distancia. Quizá tienes la necesidad constante de demostrar que eres indispensable. Quizá huyes cuando alguien intenta acercarse demasiado. Quizá confundes intensidad con conexión. Quizá interpretas sufrimiento como prueba de amor. Cada patrón contiene información. El problema es que solemos observar únicamente el resultado y no la estructura psicológica que lo produce. Decimos, siempre me encuentro con personas así. Pero rara vez preguntamos, ¿qué parte de mí reconoce como familiar esta clase de vínculo? Esta pregunta no pretende convertirte en responsable de las acciones ajenas. Pretende ayudarte a comprender por qué determinadas experiencias encuentran una puerta abierta dentro de ti. Ahí aparece nuevamente la sombra. Porque algunas de las características que más rechazamos en los demás pueden revelar aspectos de nuestra propia personalidad que todavía no hemos integrado. Una persona extremadamente controladora quizá descubra que también tiene un enorme miedo a perder el control. Alguien que desprecia a quienes buscan aprobación puede descubrir cuánto depende él mismo del reconocimiento externo. Quien juzga constantemente la debilidad ajena puede estar huyendo de su propia vulnerabilidad. La proyección funciona precisamente así: colocamos fuera algo que todavía no sabemos reconocer dentro. Y cuando comenzamos a retirar esas proyecciones, las personas dejan de convertirse automáticamente en villanos o salvadores. Empiezan a ser personas. Con sus limitaciones. Con sus heridas. Con sus decisiones. Y nosotros dejamos de exigirles que reparen aquello que nos corresponde trabajar internamente. Este es uno de los momentos más importantes de la madurez emocional. Dejar de buscar un salvador. Dejar de esperar que alguien llegue para completar una parte de nosotros. Dejar de convertir una relación en un tratamiento para una herida antigua. Porque nadie puede realizar por ti el proceso de convertirte en una persona completa. Una pareja puede acompañarte. Un amigo puede sostenerte. Una familia puede ofrecerte afecto. Pero ninguna persona puede vivir tu proceso de individuación en tu lugar. Ese trabajo es íntimo. Y muchas veces comienza con algo aparentemente sencillo: aprender a permanecer contigo cuando ya no tienes a quien perseguir. Ahí aparece una de las pruebas más profundas: la soledad. Para alguien acostumbrado a buscar constantemente estímulos, conversaciones, relaciones o aprobación, el silencio puede sentirse amenazante. Cuando ya no existe alguien a quien convencer, ¿qué haces con tus pensamientos? Cuando nadie necesita tu ayuda, ¿quién eres? Cuando no tienes que demostrar tu valor, ¿qué queda de ti? Estas preguntas pueden producir incomodidad porque revelan cuánto de nuestra identidad estaba construido alrededor de funciones externas. Ser el fuerte. Ser el responsable. Ser el que resuelve. Ser el que perdona. Ser el que siempre está disponible. Pero una identidad basada exclusivamente en lo que haces por los demás puede convertirse en una prisión psicológica. Porque el día que dejas de cumplir esa función, aparece el miedo de no ser necesario. Y entonces descubres algo profundo:
Quizá no temías tanto perder a determinada persona. Quizá temías perder la versión de ti que existía dentro de aquella relación. Esa comprensión puede doler. Pero también abre una puerta. Porque si una identidad fue construida, también puede transformarse. Puedes aprender a relacionarte sin rescatar. Puedes amar sin controlar. Puedes acompañar sin cargar. Puedes ayudar sin desaparecer. Puedes decir no sin sentir que has cometido una falta. Puedes marcharte sin convertir la separación en una guerra. Y puedes quedarte cuando realmente existe reciprocidad, no porque tengas miedo de estar solo. Esto es importante porque priorizarte no significa abandonar automáticamente a las personas. Significa cambiar la razón por la cual permaneces. Si permaneces porque existe amor, respeto y reciprocidad, estás eligiendo. Si permaneces porque tienes miedo, estás reaccionando. La diferencia parece pequeña desde fuera, pero psicológicamente puede ser enorme. Una elección nace de la conciencia. Una reacción suele nacer de un complejo activado. Por eso, antes de tomar una decisión importante, puede ser útil preguntarte: ¿estoy actuando desde mi verdad o desde mi miedo? ¿Estoy eligiendo esto o estoy intentando evitar una emoción? Porque muchas decisiones que creemos racionales son respuestas automáticas construidas durante años. Y cuando comienzas a reconocerlas, recuperas espacio interior. Ya no tienes que obedecer cada impulso. Puedes observarlo. Puedes respirar. Puedes esperar. Puedes permitir que la emoción exista sin convertirla inmediatamente en una acción. Esa pausa es poderosa. En términos psicológicos, estás creando distancia entre el estímulo y la respuesta. En términos espirituales, estás recuperando presencia. Y en ese espacio aparece algo que antes no estaba disponible: libertad. Ya no necesitas convencer. Ya no persigues respuestas. Ya no intentas demostrar tu valor. Ya no conviertes cada rechazo en una sentencia sobre tu identidad. Empiezas a observar la vida desde otro lugar. Eso no significa que nunca volverás a sentir tristeza, miedo, inseguridad o decepción. Significa que esas emociones dejan de convertirse automáticamente en órdenes. Puedes sentir miedo y continuar. Puedes sentir tristeza sin regresar a aquello que te destruyó. Puedes extrañar a alguien sin necesitar recuperarlo. Puedes amar a una persona y comprender que no puedes construir una vida saludable a su lado. Esta es una forma mucho más madura de libertad emocional. Durante mucho tiempo quizá pensaste que sanar significaba dejar de sentir. Ahora comprendes que sanar significa poder sentir sin perderte dentro de aquello que sientes. Jung dedicó gran parte de su pensamiento a la relación entre conciencia e inconsciente. Para él, aquello que permanece fuera de nuestra conciencia puede influir profundamente en nuestras elecciones. Por eso, conocerte no consiste únicamente en enumerar tus cualidades o describir tu personalidad. Conocerte significa descubrir qué te mueve cuando nadie está observando. ¿Qué haces cuando tienes miedo? ¿Qué buscas cuando te sientes rechazado? ¿Cómo reaccionas cuando alguien se distancia? ¿Qué ocurre dentro de ti cuando alguien no te valida? ¿Necesitas controlar? ¿Te retiras? ¿Persigues? ¿Complaces? ¿Atacas? ¿Te castigas? Cada reacción puede convertirse en una puerta hacia tu mundo interior. Y cuanto más consciente te vuelves de esas respuestas, menos necesitas actuar desde ellas de manera automática. Ahí aparece una diferencia fundamental entre conciencia y represión. La represión intenta eliminar una experiencia. La conciencia intenta comprenderla.
Si sientes celos, no necesitas avergonzarte inmediatamente. Puedes preguntarte qué miedo existe debajo de ellos. Si aparece rabia, puedes investigar qué límite fue cruzado. Si surge tristeza, puedes escuchar qué pérdida está intentando procesarse. Si aparece ansiedad, puedes preguntarte qué incertidumbre estás intentando controlar. La emoción deja de ser un enemigo y se convierte en información. Y cuando aprendes a escuchar esa información, comienzas a relacionarte contigo de una manera completamente diferente. Ya no necesitas castigarte por tener heridas. Ya no necesitas sentir vergüenza por haber cometido errores. Ya no necesitas construir una personalidad perfecta para ocultar tus contradicciones. Comprendes que ser humano implica contener fuerzas opuestas. Puedes ser fuerte y necesitar ayuda. Puedes amar y poner distancia. Puedes perdonar y no regresar. Puedes comprender a alguien y aún así decidir que no quieres continuar a su lado. Puedes sentir cariño sin entregar tu dignidad. La integración psicológica nace precisamente cuando dejamos de exigirnos ser una sola cosa. La sombra deja de ser un enemigo que debemos destruir y comienza a convertirse en una parte de nuestra historia que necesita ser comprendida. Tal vez dentro de esa sombra exista una rabia que nunca te permitiste expresar. Tal vez haya ambición que aprendiste a considerar egoísta. Tal vez exista sensibilidad que escondiste porque alguien alguna vez se burló de ella. Tal vez haya una necesidad legítima de reconocimiento que siempre intentaste negar. Cuando integras esas partes, recuperas energía psicológica. Porque mantener una máscara consume una cantidad enorme de fuerza. Intentar parecer indiferente cuando estás herido agota. Intentar ser fuerte permanentemente agota. Intentar agradar a todos agota. Intentar demostrar que no necesitas a nadie también agota. La autenticidad, en cambio, puede ser mucho más sencilla. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque dejas de gastar energía intentando sostener una identidad que no coincide con tu experiencia interna. Y entonces aparece una pregunta todavía más profunda. ¿Quién eres cuando ya no necesitas impresionar a nadie? No respondas demasiado rápido. Observa lo que sucede dentro de ti. Porque quizá durante años construiste tu identidad alrededor de determinadas funciones. Ser exitoso. Ser útil. Ser deseado. Ser fuerte. Ser indispensable. Ser admirado. Ser necesario. Pero ninguna de esas funciones constituye por sí sola tu esencia. Puedes perder un trabajo y seguir siendo tú. Puedes terminar una relación y seguir siendo tú. Puedes decepcionar a alguien y seguir teniendo valor. Puedes cometer un error y continuar siendo digno. Puedes atravesar una etapa de incertidumbre sin convertirla en una definición permanente de quién eres. Esta comprensión disminuye la dependencia de la aprobación externa. Y cuando la aprobación deja de ser el alimento principal de tu autoestima, ocurre algo extraordinario. Empiezas a elegir de manera diferente. No buscas relaciones simplemente porque alguien te desea. No aceptas oportunidades únicamente porque los demás las consideran importantes. No permaneces en lugares solo porque abandonar podría generar críticas. Empiezas a preguntarte si aquello está alineado con tu realidad interior. Eso es autenticidad. Y la autenticidad no siempre resulta cómoda. A veces te llevará a decir cosas que preferirías evitar. A veces implicará decepcionar a personas que quieres. A veces significará caminar durante un tiempo sin tener garantías. Pero existe una diferencia entre estar perdido y estar atravesando una transición. Cuando una identidad antigua desaparece,
la nueva todavía puede no estar completamente formada. Ese intervalo puede sentirse como vacío, como incertidumbre, como si ya no supieras quién eres. No necesariamente estás retrocediendo. Tal vez estás dejando de ser alguien que ya no podía continuar contigo. Por eso, no tengas tanta prisa por llenar cada espacio vacío. No vuelvas automáticamente a una relación solo porque extrañas la familiaridad. No aceptes cualquier compañía únicamente porque el silencio te incomoda. No regreses a una versión antigua de ti solo porque la nueva todavía está aprendiendo a caminar. Existe una sabiduría particular en saber permanecer durante un tiempo en lo desconocido. El inconsciente necesita tiempo para reorganizarse. Los patrones antiguos pierden fuerza gradualmente. La mente necesita aprender nuevas asociaciones. El cuerpo necesita experimentar seguridad sin depender de los viejos mecanismos. Y la identidad necesita descubrir que puede existir sin aquella estructura que durante años parecía indispensable. Por eso, el proceso de priorizarte no termina cuando dices no. Continúa cada vez que respetas ese no. No basta con establecer un límite si inmediatamente lo traicionas por miedo. No basta con reconocer una necesidad si luego la ignoras para mantener la aprobación. No basta con comprender un patrón si continúas repitiéndolo sin cuestionarlo. La conciencia necesita convertirse en conducta. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Porque puedes consumir cientos de libros sobre crecimiento personal y continuar viviendo exactamente igual. Puedes conocer conceptos sobre sombra, apego, proyección e individuación y seguir reaccionando desde tus heridas. El conocimiento psicológico solo se vuelve transformación cuando modifica tu manera de relacionarte contigo mismo y con el mundo. La pregunta no es cuánto sabes sobre ti. La pregunta es cuánto de aquello que sabes estás dispuesto a practicar. Cuando alguien te provoca, ¿puedes responder sin actuar desde tu herida? Cuando alguien te rechaza, ¿puedes evitar convertir ese rechazo en una definición de tu valor? Cuando alguien se marcha, ¿puedes permitir que la tristeza exista sin perseguirlo? Cuando alguien intenta cruzar un límite, ¿puedes defenderlo sin necesidad de destruir a la otra persona? Ese es el entrenamiento de la conciencia. Y con el tiempo, algo cambia. Las mismas situaciones pueden aparecer, pero ya no encuentran la misma versión de ti. Una persona que antes podía manipularte descubre que ya no funciona. Una situación que antes generaba pánico ahora produce incomodidad, pero puedes sostenerla. Una crítica que antes destruía tu autoestima ahora puede ser evaluada sin convertirla automáticamente en verdad. Una despedida puede seguir doliendo, pero ya no te obliga a abandonarte. Eso significa que el mundo exterior no necesariamente se ha vuelto más amable. Tú te has vuelto más consciente. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque recuperar tu centro no significa controlar la vida. Significa desarrollar suficiente estabilidad interna para no perderte cada vez que la vida se vuelve imprevisible. Aquí aparece otra enseñanza fundamental: no puedes construir una existencia auténtica si constantemente estás intentando evitar el rechazo. El miedo al rechazo puede convertirte en un actor permanente. Lees las expresiones de los demás. Analiza sus mensajes. Calcula sus respuestas. Cambias tu personalidad según el entorno. Te preguntas continuamente si has dicho demasiado, si has dicho poco, si has sido demasiado sensible, demasiado distante, demasiado intenso o insuficiente. Y así, lentamente, dejas de vivir. Comienzas a administrar una imagen. Pero vivir desde la autenticidad implica aceptar una realidad inevitable. No todos te aprobarán. No todos te comprenderán.
No todos estarán preparados para tu nueva versión. Y no necesitas que lo estén. Tu tarea no consiste en conseguir aceptación universal. Tu tarea consiste en no traicionarte para obtenerla. Cuando comprendes esto, la necesidad de agradar comienza a perder fuerza. Puedes escuchar una crítica sin derrumbarte. Puedes recibir una opinión sin convertirla en una sentencia. Puedes aceptar que alguien piense diferente. Puedes permitir que una persona se marche. Y puedes continuar. No desde la indiferencia. Desde la integración. Porque quizá el verdadero amor propio no sea repetir constantemente que eres suficiente. Quizás sea comportarte como alguien que sabe que su dignidad no está en negociación. Eso se demuestra en las pequeñas decisiones. En cómo descansas. En cómo eliges tus vínculos. En cómo hablas contigo después de cometer un error. En aquello que permites. En aquello que rechazas. En aquello que ya no necesitas explicar. La transformación interior empieza a volverse visible cuando tu comportamiento deja de contradecir aquello que dices valorar. Si dices que quieres paz, pero permaneces voluntariamente en un caos permanente, existe una contradicción. Si dices que te respetas, pero aceptas repetidamente aquello que te humilla, existe una contradicción. Si dices que quieres autenticidad, pero construyes toda tu vida alrededor de la aprobación externa, existe una contradicción. No para juzgarte. Para despertarte. Porque despertar también significa asumir que nadie puede vivir tu vida por ti. Nadie puede hacer por ti las elecciones que necesitas hacer. Nadie puede establecer tus límites. Nadie puede decidir qué relación merece continuar. Nadie puede entrar en tu mundo interior y realizar la integración que tú has evitado. Pero eso también contiene una noticia extraordinaria. Si nadie puede hacerlo por ti, tampoco nadie puede quitarte completamente la posibilidad de comenzar. Siempre existe un punto de decisión. Quizá no puedas cambiar lo que ocurrió. Pero puedes cambiar la relación que tienes con aquello que ocurrió. Quizá no puedas obligar a alguien a amarte. La libertad de no contestar inmediatamente. La libertad de no justificarte. La libertad de permitir que alguien se decepcione. La libertad de aceptar que no puedes controlar la percepción ajena. La libertad de comprender que ser una persona buena no exige estar disponible para todos. Durante años quizá pensaste que poner límites significaba levantar muros. Ahora empiezas a comprender que un límite sano no es una barrera contra el amor, es una estructura que permite que el amor exista sin destruir la identidad de quienes participan en él. Sin límites, la cercanía puede convertirse en invasión. Sin autonomía, el vínculo puede convertirse en dependencia. Sin individualidad, la unión termina siendo fusión. Y Jung dedicó una parte esencial de su pensamiento a comprender precisamente esa tensión entre pertenecer y convertirse en uno mismo. Necesitamos vínculos. Pero también necesitamos diferenciación. Necesitamos amar. Pero también necesitamos conservar un centro interior. Necesitamos formar parte de algo. Pero no a costa de desaparecer. Por eso, cuando empiezas a priorizarte, puede que ciertas relaciones cambien. Algunas se profundizarán porque ahora existe mayor honestidad. Otras perderán fuerza porque estaban sostenidas por tu constante sacrificio. No todas las pérdidas significan fracaso. Algunas representan reorganización. Cuando una estructura interior cambia, las estructuras externas que dependían de ella también pueden transformarse. Y quizá durante un tiempo parezca que estás perdiendo demasiado. Pero observa con atención.
Tal vez no estás perdiendo amor. Estás perdiendo la necesidad de mendigarlo. Tal vez no estás perdiendo compañía. Estás dejando de utilizar la compañía para escapar de ti mismo. Tal vez no estás perdiendo una relación. Estás dejando atrás una versión de ti que necesitaba esa relación para sentirse suficiente. Ese es el tipo de transformación que no siempre produce aplausos. Nadie puede ver una conversación interna. Nadie sabe cuántas veces decidiste no regresar. Nadie sabe cuántas noches tuviste que soportar el impulso de escribirle a alguien. Nadie conoce el esfuerzo que implica aprender a estar contigo después de haber pasado años huyendo de tu propio silencio. Pero tú sí lo sabes. Y ese conocimiento tiene valor. Porque sanar no siempre parece felicidad. A veces parece una persona que finalmente deja de perseguir. A veces parece alguien que ya no responde desde la rabia. A veces parece una puerta que permanece cerrada. A veces parece descansar sin sentir culpa. A veces parece aceptar que una historia terminó sin necesitar convertir al otro en enemigo. La evolución interior rara vez ocurre de manera espectacular. Muchas veces sucede en pequeños actos invisibles. En la primera vez que dices esto no me hace bien. En la primera ocasión en que respetas tu cansancio. En el instante en que decides no volver a explicar algo que ya has explicado suficientes veces. En el momento en que comprendes que tu valor no aumenta porque alguien te elija. Y tampoco disminuye porque alguien se marche. Ahí comienza una nueva relación contigo. Una relación menos basada en exigencias y más sustentada en presencia. Empiezas a tratar tus emociones como mensajes, no como enemigos. Tu tristeza deja de ser una debilidad. Tu miedo deja de ser una orden. Tu soledad deja de ser una condena. Tu pasado deja de ser una sentencia. Y tus heridas comienzan a convertirse en información. No necesitas borrar lo que viviste. Necesitas comprender qué hizo aquello dentro de ti. Porque cuando entiendes la herida, puedes dejar de organizar toda tu existencia alrededor de ella. Y ese es uno de los grandes movimientos de la conciencia. Pasar de esto me define a esto forma parte de mi historia, pero no tiene que decidir mi futuro. La sombra comienza entonces a integrarse. Lo rechazado puede ser comprendido. Lo reprimido puede encontrar una expresión más saludable. Los complejos pierden parte de su dominio. Las proyecciones comienzan a retirarse. Y tú empiezas a ocupar nuevamente el centro de tu propia vida. No como alguien que controla todo, sino como alguien que finalmente participa conscientemente en su propio destino. Porque priorizarte no consiste en construir una vida donde nada duela. Consiste en construir una estructura interior capaz de atravesar el dolor sin abandonarte cada vez que aparece. Ese es el verdadero cambio. No convertirte en alguien que nunca cae. Convertirte en alguien que, cuando cae, ya no necesita destruirse para levantarse. Y quizá por primera vez comprendas que la paz que tanto buscabas en determinadas personas nunca dependió completamente de que ellas se quedaran. Parte de esa paz estaba esperando que tú regresaras a ti. Hay un instante en el camino interior en el que dejas de preguntarte cómo conseguir que la vida sea diferente y comienzas a preguntarte quién necesitas ser para vivirla de otra manera. Ese cambio parece pequeño, pero representa una revolución psicológica. Porque mientras esperas que cambien las circunstancias, permaneces atado a ellas. Esperas que una persona comprenda, que alguien regrese, que una relación se transforme, que el pasado deje de doler, que finalmente llegue aquella situación que te permita sentirte seguro. Pero llega un momento en que comprendes algo mucho más profundo,
Tu libertad comienza exactamente donde termina la necesidad de controlar aquello que no depende de ti. Y entonces ocurre una transformación silenciosa. Pero puedes dejar de utilizar su amor como medida de tu valor. Quizá no puedas recuperar el tiempo perdido. Pero puedes impedir que los próximos años sean una repetición de los anteriores. Quizá no puedas borrar una herida. Pero puedes impedir que esa herida continúe tomando todas tus decisiones. Ese es el verdadero poder de la conciencia. No convierte la vida en un lugar sin dolor. Te convierte en alguien capaz de atravesar el dolor sin perder su identidad. Y cuando alcanzas ese punto, algo que antes parecía imposible comienza a ocurrir. Ya no necesitas escapar constantemente de ti. Puedes permanecer. Puedes escucharte. Puedes corregirte. Puedes perdonarte. Puedes cambiar. Puedes crecer. Puedes empezar otra vez. Y quizá entonces descubras que priorizarte nunca consistió en colocar tus necesidades por encima de las de todos los demás. Consistía en dejar de tratarlas como si fueran las menos importantes. Consistía en regresar al lugar desde el cual todas tus relaciones, decisiones y proyectos deberían comenzar. Tu propia conciencia. Porque cuando una persona deja de abandonarse, ya no necesita exigirle al mundo que la salve. Empieza a construir. Empieza a elegir. Empieza a vivir. Y aquello que durante tanto tiempo parecía una búsqueda desesperada de paz comienza a convertirse en algo mucho más profundo. La experiencia de estar finalmente de tu propio lado.